Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión de Charlando en el Forestal. Estoy como lejos. Es que somos mucha gente. Sí. En esta oportunidad estamos con una antología de cuentos terribles, pero terriblemente buenos también. Estamos con Todo se derrumbó, de Santiago Ander Editorial, y tres de los autores antologados acá, de izquierda a derecha. Amanda Tejeri, Carolina Brown, y mi amigo personal, Francisco García Mendoza. Ah, o sea, nosotros no somos otros. No, ustedes son queridas. Ay, yo Aquí se Qué mala la manera de empezar. No, sí. Tomaría agua para... Yo soy viejo, los viejos no creemos en esas cosas. ¿Estamos bien? No, usted es viejo. Sí, lo estamos dejando en la verdad. Ya. Chicos, gracias por venir. No vamos a leer su biografía porque es muy largo. Aparte que todo el mundo ya los conoce. Allí en algún lado leí que eran antologías de autores que estaban dando que hablar, que estaban comenzando. Pero ustedes son famosos ya. Tienen más de un libro. Yo creo que esa fue una chiva para... Tú tienes dos, tú también tienes dos. Comencemos contigo porque ya le hice la pregunta fuera de cámara y quedé con la cosa ahí metida. Como una termita No me acuerdo. Te leí dos novelas. Ya. Hablamos, te hicimos una charla a propósito de una. Sí. Y no te había visto escrito cuentos. ¿Escribes cuentos regularmente? ¿Es tu primer cuento? No, no es mi primer cuento. De hecho, este cuento que está acá es del año 2012. Mira tú. Y fue adaptado, obviamente, para la antología. Especialmente para el tema que era Todo se derrumbó. Pero ya tenía cuentos. Y tengo cuentos, de hecho, en el computador, en el Word. Que están inéditos, pero sí escribo cuentos regularmente. No publicados. Pero mi próximo libro sí va a ser de cuentos. Eso es. Tenemos una exclusiva acá. Entonces está ahí el primero. Sí. Atento random. Pero no, si escribo cuentos, escribo de todo en realidad, pero no es lo mismo que se publica, ¿no? Uno va escogiendo, va eligiendo lo mejorcito que tiene. Y ese cuento particularmente estuvo ahí guardado porque nació en un taller literario hace muchos años, 2012. Y estaba ahí y justamente como apareció esta antología, revivió. ¿Tuviste que reescribir algo? Sí, tuve que repensarlo, rearticularlo. Obviamente mi lenguaje del 2012 es distinto al lenguaje que tengo hoy en día. Entonces también lo adapté, lo trabajé harto con los editores y eso, sí. Hubo un buen trabajo de edición acá, Sí. porque quedó como... Son muy distintos uno del otro y sin embargo como que todos calzan de alguna forma, ampliando el rango así de lo terrible. Claro. ¿Y qué? Y se trató de respetar obviamente la voz de cada autor, cosa de que no hubiese pasado una máquina por encima, ¿no? Que sucede muchas veces con algunos editores. ¿Quién es el editor de esto? Emilio Ramón, que también está... ¿Qué pase? Mira, no es la Teletón esto. Sí, no. Hubo un súper buen trabajo editorial y se agradece. Sí, se notó, por eso te decía, se nota la mano. Más que pasar por del trabajo. encima eran sugerencias, algunos las aceptaban, otras no, y se enriqueció mucho el trabajo. Y, Carolina, Cuéntame. ya no eres mi querida, eres mi amiga. Menos mal. Sí, avanzamos. Tú sí habías escrito cuentos antes de ser famosa. ¿Qué es ser famosa? Cuando uno está en una editorial grande, dicen, ahora es famoso. Y todos le miran los palos por debajo, porque este mundo es muy querido, ¿no? Somos todos muy buenos hermanos en el mundo del libro. Ojalá que tenga éxito, ojalá que tenga éxito. Cuando tiene éxito, Igual yo creo que eso como que no es solo del mundo del libro. ¿No? En Chile es como bien Sí, es chaquetero. muy chileno. Sí, así como, ojalá que caiga así. Y después como que salga de nuevo como un ave fénix y después ojalá que de nuevo. Es como un ciclo así. Tú empezaste con En el agua, Sí. que tuvo muy buena aceptación, por lo menos Sí, tuvo buena yo acogida. recuerdo la crítica y el público, especialmente, que es más interesante para mí como librero. Hablaban muy bien del libro, yo también, porque a mí me gustó. Pero después saltaste la novela y ahora te tenemos acá. Cuentos de nuevo, sí. A mí me gusta ir cambiando porque creo que son ejercicios mentales sumamente distintos. En el fondo, la novela es como un proyecto de largo aliento en el que uno se va metiendo, te vas como hundiendo en una especie de mar, persiguiendo un hilo, como que no sabéis que vaya a encontrar al otro lado.
Yo por lo menos, o sea, la novela pasada y la que estoy escribiendo ahora, como que no tengo, como que dejo que la historia me lleve, pues no tengo muy claro para dónde va a salir. En cambio un cuento siento que es como un ejercicio de esconder, como que en verdad uno podría en verdad empezar a tirar del hilo, transformarlo en algo más grande, pero al final es como un ejercicio de foco y esconder, ir sacando todo lo que sea anexo, todo lo que sea secundario. Ah, una pega es. Es que son pegas distintas, yo creo. Son como modos de operar distintos. Ya. ¿Y cuál te acomoda más o te da lo mismo? No, me da lo mismo, porque depende de mi ánimo y generalmente voy cambiando. Esta cara es seca. ¿Cómo lo hace bien? No, en serio. Si la novela también está buena. Muchas gracias. No sé qué decir, soy pésima para esa wea. Bueno, y acá está el elemento más joven no solo de la antología, sino que últimamente ya volvemos al tema del éxito. Tú sí publicaste unos cuentos que han sido muy bien recibidos, es un primer libro muy joven. ¿Esta exposición te mató? ¿Estamos bien? ¿Ha absorbido bien el lenguaje? Sí, es que no la sentí. ¿No? No sentí tanta exposición. No sentí. O sea, porque como de adentro no se ve tan. Además que no es como que no podáis salir a la Sí. calle, No. de repente es como Sí, a lo más te sí, toca sí. un friki que te ve el cable y tú le decís ya, jaja, Pero chao. por Instagram. sería No, y además como no tiene Twitter, no tiene nadie que la Nadie, lee, nadie. porque ahí No, a mí se me han tocado unos malo, frikis. o la portada fea, weón. Todo lo critican, pero Sí. Twitter está preso. Pero tú sacaste, está ahí en Instagram, viola, tranquila. Viene un nuevo proyecto tuyo. Sí, no sé la fecha, pero próximo año una novela. ¿Cómo fueron convocados ustedes a esto? ¿A alguien se le ocurrió una idea genial? ¿O estaban en un bar de copas, como dice la introducción, y a alguien se le ocurrió? Sí, bueno, lo del prólogo es verdad. Ah, ya. Fue una junta como de amigos, no sé, unos 5 de ahí, y estaba Ricardo Elías, que también está antologado, y dijo, oye, ¿y por qué no hacemos una antología? Ya, pues dijo otro, ¿quién escribe? Tú. Y le preguntaron a alguien, oye, ¿y este loco escribe? No, el primo de no sé qué. Ah, ya, bueno, no importa, lo metemos igual. Lo metemos igual. Pero no quedó. Y claro, fue una junta de amigos en realidad, tampoco hubo una ambición de decir, bueno, las nuevas letras chilenas y no sé qué, ¿no? Las voces nuevas menos 30, no sé qué, no. Fue como una junta de amigos en un asado y nos dimos cuenta que nos faltaban mujeres para la antología, para que hubiese una paridad, ¿no? Y ahí cada uno fue convocando como a la gente que conocía, escritores que le tincaban más o menos buenos, que había leído, y se fue armando un corpus bastante interesante. No, es bastante interesante, de hecho, es bien parejo. Pero hay que decir eso, que costó encontrar mujeres, a pesar de que hoy en día ya publican mucho más. Pero siempre- te costó porque dijeron que no. ¿O porque no teníamos las redes de contacto. Ah, sí, porque hay Sí. harta mujer escribiendo últimamente. Claro, Y bien, no teníamos esa y escribiendo bien. visibilización de ellos, ¿no? Eran como amigas de alguien o que conocía a uno. Sí, pues yo llegué por Eduardo, por ejemplo. Claro. Porque yo no conocía ni a Ricardo ni a ti, entonces, claro, como que un día Eduardo me preguntó si me interesaba y me junté con Ricardo y buena onda y decidí participar. ¿Y tú también estabas ahí en el carrete o llegaste también? No, a mí me invitó él. Sí. Ah. Sí, era como bastante club de Toby y igual era, no, hoy día no se puede hacer eso. Además que siempre fue fuego, pero antes lo aceptamos, ¿no? Sí, no, pero hoy día no. Era fome. Nunca debió ser así. ¿Y se afiataron o no se conocieron definitivamente? Estamos en eso, en la gira de Todo se derrumbó. La gira mundial. Estamos conociéndolo, mañana, el sábado tenemos una actividad en Valparaíso también, con otras chicas. Después nuestra próxima parada es Las Bahamas. Y como que se reúnen y van juntando lo que puedan dentro del porqué, porque Puedan. no todos tienen una agenda distinta. Sí. Tú estás estudiando todavía. Esta chica es realmente chica, es un talento en bruto, se viene fuerte. No como la Caro que ya es Una señora. una estrella ya. Ya la tercera edad. Ya, el tema. El tema es que me gusta a mí.
De que todo se derrumbó. Sí. ¿Por Yo qué? creo que eso lo eligió Ricardo Elías, que es un depresivo. Sí, una canción. Yo cuando llegué ya tenía tema. ¿Ya? ¿Por qué? No, porque cuando yo Ya- llegué ya a la tenía- antología ya tenía el tema. Y te dijeron tienes que escribir un Claro, cuento. el pie forzado. Ese fue el pie forzado. Exacto. Sí, no te gustó mucho. O sea, yo creo que me viene de perilla, porque todos mis cuentos, todo se derrumba y siempre los personajes sufren y lloran. Entonces no era algo muy lejano a mi... Y bueno, a mí tampoco. ¿Ah? A mí tampoco te costó mucho hacer un cuento que... Sí, de hecho me gustó Eso me gustó. Vamos, expláyese. y No todo es fácil hasta ahí. el que está es uno antiguo que yo había hecho, del colegio, hace mucho tiempo. Y porque no tenía, estaba como justo terminando la novela y de la tesis, entonces no tenía la cabeza mucho para inventar, aunque traté. Y me acordé de este cuento que estaba como olvidado y le cambié un par de cosas, pero en general sigue igual. ¿Tienes más material así que podamos conocer algún día? Sí, sí, es que descarté a esto para mi libro, tenía muchos cuentos y hice como una selección y muchos los dejé, aparte este es uno, que es de los primeros que escribí, así como en tercero o cuarto medio. Muéranse de envidia. Muéranse de envidia. Tercero y cuarto medio yo tenía como 20 cuentos. Me gusta la idea de que sea una antología que se presente como, aunque a ti no te guste, las voces que están sonando, lo que está apareciendo, porque no solamente sirve como publicidad, sino que eso es. Claro. Hay harto autor joven, bueno, algunos que no son tan jóvenes, pero también hay mucho autor con poco bagaje o que editan en editoriales pequeñas, que en Chile es como que no existieran, salvo para el mundito literario, los demás no lo ubican. Uno siempre lo conoce porque en las librerías tenemos, en esta especialmente, acostumbramos a tener editoriales pequeñas, independientes, entonces casi los ubico a todos. Y aún así me sorprendí, por lo menos con 5 que no conocía. Ya. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, a lo que voy es que el libro no nació con esa pretensión. De verdad que fue en un carrete, yo no estaba en ese carrete, de hecho. ¿Pero quién estaba en ese carrete? Si no estabas Es tú mítico. y nosotros. Yo creo que es mentira. Es una estrategia publicitaria este carrete. Bueno, Nunca fue un carrete. No ficción, no sabemos, pero... De hecho recuerdo que el primer tema no era todo se derrumbó. Era algo como gatos, meses en el Vaticano, no sé qué. No, eso era más Estábamos complicado. jugando a lo bueno. Pero ahí Yo no no- estaba, yo no estaba. Pero sí, no. O sea, nunca fue con esa pretensión de aquí está lo nuevo, aquí venimos a reemplazar, a romper con la tradición, o a salir hacia adelante, ¿no? Fue simplemente un capricho de amigos que querían publicar algo y ya está. No hay más que eso. Y ahora lo que venga después con eso, bueno, es como ganancia, ¿no? Y sirve como publicidad igual. Sí, no lo desmientas tanto. Sí, igual sirve. Hoy no es un gancho publicitario. Es el mejor gancho. Lea la antología de los autores que en este momento todos están pensando. Lo vendimos, bueno, y no lo conoce nadie, pero bueno, pero es una estrategia publicitaria. Debería darle una vuelta. ¿De qué trata tu cuento en pocas palabras? Sin hacer spoiler, porque yo soy de los spoilers acá, pero por eso no lo quiero contar yo. Yo creo que en resumen se trata como de un derrumbe, pero un derrumbe interior, que no quiere mostrarse. O sea, los personajes son dos niñas de 17 por ahí, y algo pasa y es como un derrumbe, pero no puede hablar de eso. Y trata de no hablar de eso, como una negación, el derrumbe. Como el negarse a que algo está ocurriendo Sí. porque no quieres, porque no te gusta, ¿no? Sí. Y al final como que eso sella, eso es como la verdadera tragedia de tu protagonista, creo. Sí, que como no- la imposibilidad de hablar De de eso, avanzar. sí, la condena Sí. al final. Eso no al final. Entonces si lo entretenido es saber qué pasó. Sí, ya lo sabemos, pero eso lo pensamos tú y yo. Claro, hoy en día existe algo que le llaman spoiler que a gente le da como urticaria.
Yo no cuento, yo no voy a hablar mucho de los, Ya, pero los cuentos que el ustedes libro se saben, que llama yo siempre Todo cuento se al final. derrumbó. Sí, te falta el final. Todo. Ya, pero el libro se llama Todo se derrumbó. Sí, no hay otro final Sí, posible. pero a eso voy. Haznos un pequeño resumen de tu cuento. Se trata de una mujer que despierta una noche en esta casa, que uno siente que la casa está media viva y cruje y está en la mitad de la nada la casa, y a medida de que ella sale de la casa y recorre el exterior de la casa, uno va viendo que está en un campo yermo y esta mujer va siguiendo un puma que ella cree que hay en la noche, y a través de ese recorrido y pequeños recontos uno va en el fondo accediendo a la vida pasada de esta mujer y entender cómo fue que llegó a esa situación. ¿Hice mi tarea o no? Sí. Muy bien hecho. Y sin spoilear nada, yo habría contado todo. Habría dejado acabose acá si no lo hubiera hecho yo. No, genial, me parece esto. Yo necesito tener esa capacidad. ¿Dónde se aprendió eso? No sé, dije, ¿cuál es la pregunta que Mario me va a hacer de cajón? Que cuente el cuento. Pero nunca te lo había hecho. Como que no. No. Cada vez que me sentaba en este sillón, Conversamos sobre los personajes, porque era una novela la otra, así que podíamos hablar, y igual contaste al final. Pero. Y esa fuiste tú, no yo. Sí, eso fui yo. Oh, con mi cuento, por favor. Pero primero te quiero decir lo que no hay en esta antología, que podría ser lo obvio. Ya. Y lo dijeron en la presentación, creo que fue la Caro o Ricardo. Todo se derrumbó, no hay terremotos, no hay maremotos, no hay tsunamis. Que sería como lo obvio, estamos en Chile, ¿no? Claro. Todo se derrumbó. Eso no hay, curiosamente. Sí, me pareció súper interesante que ningún autor eligiera hablar. Del derrumbe más obvio. Claro, porque sería como lo lógico, Sí, no sé. se derrumbó la casa. O lo que sea. Y además que hay material, como, o sea, en nuestras vidas cotidianas hay mucho material de eso. Entonces interesante que todos hayamos optado por derrumbes como psicológicos, personales, de relaciones. Sí. ¿Tú por qué optaste? Bueno, mi cuento resumidamente es sobre una familia, papá, mamá, hijo, el niño chico jugando en el patio con una pelota, y de repente de un segundo para otro desaparece de la nada. Y entonces se arma todo un caos, que dónde está el niño, quién lo secuestró, se lo raptaron los ovnis, los vecinos, los curas, no sé. Entonces se juega con eso, con quién se raptó a esta persona o cuál fue la razón. Es un cuento que gira en torno a la ausencia. De eso va. Y produce hartas cosas, uno queda Produce muy- hartas cosas, Sí. claro. Y al final es como, sí, no lo voy a contar, pero es medio abierto, medio cerrado, pero no sé. Sí, hay de todo. ¿Ah? Hay cuentos con finales muy abiertos. Sí, eso es interesante. Hay otros que son bien estructurados, que no queda nada más que hacer ahí. Hay absolutamente, es muy diverso y con voces muy diversas también. Se agradece al vamos a agradecer leidor. Eso es súper interesante porque da cuenta de que no todos tenemos la misma concepción de cómo construir un cuento. No es como lo clásico, introducción, clímax, final, cerrado. Cada uno tiene una manera de estructurar sus relatos. No hay una fórmula. No sigue. Entonces, si a alguien no le gusta un cuento, bueno, le puede gustar el otro. Y si odió uno, quizás ame otro. Entonces hay una diversidad que es súper rica en ese sentido. No es odié todo el libro o amé todo el libro. Hay algunos que sí, otros que no. Sí, a ver, hay cuentos que nos gustan más que otros, Sí. tanto estructuralmente como de contenido, sí, pero eso es una gracia de casi toda la antología, pero siempre con el dejo que tienen de que cuando son, siempre como que el editor busca que sean parejos, y acá no. Es muy diverso, es muy Sí, hay cuentos que tienen mucho humor y hay otros que son muy trágicos. No estaba Ricardo Elías, así que es imposible que no hubiera humor ahí. Ese muchacho tiene un problema. Para que esto no sea tan cerrado y aprovechando de la estadía de estos tres jóvenes que se dieron el trabajo de venir, por favor, las preguntas correspondientes del caso, los comentarios a quien lo haya leído, dudas, qué les parece, cualquier cosa. Se agradece todo. Este es el momento. Vamos, se famosos chicos. Sí, ¿Había como una duración o algún otro pie forzado para los cuentos?
Sí, creo que el máximo eran 10 páginas. Creo ¿Así son todos como sí, con creo 10 que había páginas? un máximo que era, no sé si 8 o 10 páginas, porque me acuerdo de haber estado así como, ay, acá tengo que achicarme. Pero sí, voy a esforzar el título y eso. Y bueno, cumplir con los plazos. Sí, porque Ay, sabemos fue como bien rápido todo, ¿no? No. ¿Cuándo fue que empezó? No, yo creo que yo me subí a la antología como en abril y probablemente los textos se terminaron mandando como en agosto. Sí, en agosto o septiembre cerramos ya la recepción de cuentos. Pero hubo harto tiempo. Hubo harto tiempo porque, claro, no llegaron todos juntos obviamente, llegaban de 3 o 4 y yo participé en el comité editorial, entonces nos poníamos a revisar. Entonces, no sé, un mes revisamos 3 cuentos, esa es una sugerencia de los autores, mientras los otros seguían escribiendo o preparando. Entonces, claro, el tiempo se fue prolongando, incluso el deadline se corrió varias veces para esperar a algún autor. Y una que nos llegó. Hay una que nos llegó. Porque tiene una agenda demasiado apretada. Sí. Sí. Tenemos que Isabel perdonar. Allende. No. Yo quería hacer un comentario. Sí, por favor. En vista de, resulta que nosotros hasta ahora hemos experimentado más la producción del texto, o sea, cómo se gestó pero yo el otro día estaba revisándolo y me estaba situando en la recepción como lector del texto, porque también participé como revisor en el comité. Y yo me doy cuenta ahora que no sé si la lectura lo asume, el lector real lo asume, que es lo siguiente, es decir, esta antología se caracteriza porque huye de ciertos lugares comunes propios de las antologías, por ejemplo, la nueva generación de narradores, etcétera, etcétera. Porque nosotros miramos, o sea, mira, yo participé en el cuento porque estaba en el proyecto, en la segunda etapa de conversación del proyecto. Y tú tenías razón cuando decías, bueno, ella es la más pequeña, no sé si 19 o 20 años. 23. 23. Y yo tengo 66, soy el más viejo, entonces va de los 33 a los 66. Que no es como no hay el arco. dónde ponerlo. Claro, entonces el asunto es que eso da una variedad y una riqueza progresiva que abre el universo de la antología a otros espacios, mucho más abiertos, mucho más libres, y en donde pueden salir cosas que son extrañísimas en el espacio de lo que es Chile en términos de lo que se piensa en la antología. Yo soy un lector de antologías, entre paréntesis, de cuentos sobre todo, y me doy cuenta que los criterios del antologador son de repente demasiado, como decir, cerrados y ombliguistas, por decirlo así, en primera instancia. Tengo palabras más duras en eso, pero digámoslo así. Y entonces la posibilidad de abrir una antología me parece una oportunidad en términos de incorporar otras manifestaciones que se producen en el enfrentamiento primero de el criterio etario se va al diablo, el criterio de sexo se va al diablo y otras cuestiones. Entonces ya es una aventura, por decir, una indagación, una investigación no solo de los escritores sino también de los lectores, en términos qué pueden encontrar en algo así, y vinculado con una sensación que involucra la caída, pero digamos es algo que es propio de la vida, pero también cómo los sujetos se constituyen en esa caída, o sea, en el derrumbe, en el desastre a los que estamos acostumbrados, y en donde se exploran todos los temas, porque problemáticas son súper diferentes, pero están centradas en ese eje, por ejemplo. Entonces también no es solamente la cuestión de género, no es la cuestión étnica, no es la cuestión de jóvenes solamente, y hay otras posibilidades que son interesantes en el texto. Eso es un comentario un poco complementando lo que decía Francisco. Sí. Bueno, comentar por lo demás. Sí, a eso va la antología, ¿no? Como te dije, no es pretenciosa, nunca se concibió con ese afán comercial de vender o no sé qué. Grupo de amigos, un asado, medio ebrio supongo, yo no estaba ahí, lo reitero. Y nació, ¿no? Por gusto, por ganas.
que creo que es lo que falta hoy en día, ¿no? Esa espontaneidad, no hacer algo esperando que alguna retribución. Eso. ¿Y ustedes leyeron los cuentos de los otros participantes antes o tuvieron que esperar el libro? Yo conocía a varios, les conocía a la mano, pero tuve que esperar al libro para leer los cuentos. Sí, también. ¿Y qué les pareció? Sí, a mí hay cuentos que me gustan mucho, esa antología. ¿Cómo le vendemos esto al público? O sea, yo pienso que en verdad el desastre está en la vida de todos nosotros. Si no, hay que mirar como 6 cuadras más abajo, no sé. O ver el noticiario los primeros 10 minutos, ¿para qué más? Entonces, y yo siento que en la psicología del chileno también hay una relación como bastante especial con no solo con el desastre natural, sino con esta suerte de como desesperanza aprendida que tienen los chilenos, que es como un pesimismo así intrínseco, y en ese sentido siento que es algo que para todos es cercano. O sea, por un lado este pesimismo como terrible, y por otro lado este humor negro, que es la única manera de lidiar como con el desastre, ¿cachai? El meme, las piñericosas, reírse de Luxich, este gallo, siempre me acuerdo este perfil de Twitter, ladrónico Luxich. Claro, pero no tenéis cómo defenderte un gallo con ese poder, entonces ¿qué hacía? Usáis el humor. Entonces yo siento que eso también, esa como dualidad de como ya la profunda desesperanza y depresión versus como el humor para reírse lo mal que estamos, eso también está en la antología. Y encuentro que es como, o sea, yo como lector me puedo relacionar con eso. Lo pasé bien leyendo los textos. No sé qué más agregar. Pero tú también vienes de un mundo que está escribiendo ahora con una mirada nueva, sin embargo igual cae en ese pesimismo del que habla Carol. Como que es estructural. Sí, pero también yo encuentro que es un poco inherente en la literatura, algo así, de que es mucho más, no sé si memorable es la palabra, pero es más fácil hablar de la tragedia que de la felicidad. Entonces, inevitablemente yo creo que es muy difícil encontrar un libro que tú digas como, ay, es feliz y es muy bueno. Siempre buscáis un poco de tragedia Es ahí. muy difícil. Porque yo creo que es como, la felicidad es como más ambigua, en cambio como que todos conectan un poco con la tragedia porque es algo más puntual. Yo no lo quería decir y les pregunté a ustedes primero porque yo les agradezco el libro, porque a la gente le encantan los libros tristes. Esto no es triste, pero como dice derrumbe y desastre, tenemos 2 puntos al tiro, 2 puntos buenos. A ver, que se habla de rodeador. Y es una cosa que es muy extraña porque a la gente, como dice, en Navidad sobre todo ocurre, que llegan como 10 personas pidiendo libros alegres. En Navidad, 10 personas, y es el récord que se bate el año, porque en Navidad tú se comprenderás de aquí circulan 500 personas por lo menos, y 10 piden libros alegres, todos los demás quieren libros tristes. Bueno, a mí me pasó que yo se lo quería regalar a mi abuela, que siempre le regalo libros, y después, pucha, mi abuela tiene 96 años, en verdad está súper como en la pitilla, y siempre me dice, como que estoy en la pitilla. Entonces después dije, no, quizá, porque ya metí la pata una vez, po. Cuando tuvo que dejar su departamento, yo andaba volando bajo, me dijo, ay, préstame un libro, no sé qué, yo en la cartera tenía Jardín de Pablo Simonetti, se lo pasé y ella acababa de dejar su departamento para irse a vivir con mi tío, y era como, ay no, ¿por qué hice esto? Pues como no lo leo. Pero hay público que le gusta leer libros con una historia buena. Aquí está. Hay gente que le gusta leer antologías, la tenemos presente una, y no es el único, hay mucha gente que le gusta leer antologías. Acá tenemos una antología. Pero además tiene el plus de que, como dijimos en un comienzo, es muy abierto. Es extrañamente abierto, pero extraño en el Y sentido... variado, las voces son muy variadas. Sí, es increíble cómo cambia Los registros. los registros de, ya ni siquiera por sexo, ni por rango etario, ni por nada. Son personas distintas y escriben distinto, y eso que estamos hablando de algo que es lo mismo. Eso es muy interesante, que es otro plus para los que están viendo, ya saben que regalar en Navidad.
Si alguien más quiere hacer algún comentario, si no, estaríamos para que puedan quedar libres. Ustedes saben que no me gusta molestarlos mucho. ¿Nos debe la cerveza o no? Ah, sí, no, Ah, vale, sí, siempre. Sí, no, y para cerrar, Por favor. claro, hablando sobre el tema del relato sobre el desastre y la diversidad, es súper interesante como acá el desastre se puede abordar desde distintos puntos de vista. Como decía, hay algunos que hablan desde el humor, otros desde la tragedia total, ¿no? Desde la pérdida de la inocencia, desde la dictadura, infaltable, desde la transición de una etapa a otra, yo qué sé, o sea, no es tragedia, no es desastre como todo malo, sino que el punto de vista del escritor, que es diverso, también modifica el cuento y modifica la recepción del lector. No es que alguien vaya a leerlo y dice, oh, y vaya a salir con depresión, No, para nada. porque todos lo abordan desde sus puntos de vista muy particulares y desde la ironía. Incluso hay algunos que nos tiran los palos a la antología misma, ¿no? Entonces es muy, muy interesante, chistoso también, ¿no? No es tragedia, no es desastre. El tema en el fondo es una excusa para escribir y para reunirse. Pero también, así como hay distintas voces y distintas formas de abordarlo por los autores, asimismo hay Claro. distintas formas de abordarlo por el lector. Desde el lector. Y eso es lo que... ¿Cómo le ha sido la recepción? Usted ya tiene un tiempo corto, pero ya tiene un tiempo el libro, no dice. ¿Cómo han recepcionado eso? ¿Han tenido algún feedback? No mucho, porque no, o sea, no he hablado mucho con la gente que lo ha leído, pero los que sí, como lo que ya mencionaron, que fue súper como variado y que les gustó, y que en el fondo, incluso hay gente que yo conozco que no le gustaba mucho leer cuentos, pero les gustó esto porque sentía que como la antología solo una persona, como muy ahogante. En cambio acá era como cada cuento podía resultar un respiro del cuento anterior. Pero son diferentes manos, Diferentes voces, diferente todo. O sea, que el fondo es muy amplio, ¿sí? Es una de las cosas que se rescatan más acá, es la amplitud en todo el sentido de la palabra. Yo tengo una pregunta. Por favor. Para Francisco no, porque él leyó los cuentos cuando iban llegando, participó en esta comisión, pero para ti y para las chicas también, ¿cómo leen una antología de cuentos? Esta u otra, porque hay gente que lee una antología, parte del primer cuento y llega al final, otros que parten de atrás, otros porque le llama la atención el título, otros por la extensión del cuento. ¿Cómo lo hacen ustedes? Yo tengo un toque, lo leo del principio al final. Sí, yo también. Yo también. Y leo con la introducción y con el epílogo, todo en el orden que corresponde. Sí, porque siento que en el fondo ese orden tampoco, o sea, me imagino que no es al azar, sino que obedece algún tipo de mecánica o algún tipo de pensamiento. O sea, la idea es como igual cuando escucháis un disco también, tener esa experiencia en el orden que corresponde. Pero sí, yo hago que si el cuento no me gusta, me lo salto. Sí, Oye, sí, como que leo un par de páginas y si no me pasó en esta, pero generalmente hago eso, como que encuentro que ya estoy muy vieja para leer cosas que no quiero leer. O sea, si no te gustó, Si no me gustó, sí. chao, sin culpa. Antes yo me leía absolutamente todo, y era súper todo, que si me empezaba un libro me lo tenía que terminar, ahora ya no. pero igual eso es una buena... Obvio que le doy un par de páginas, pues no voy a darle un párrafo. Tengo la impresión que se han vendido desde el 15 de noviembre 2 libros por día, y eso me parece un éxito. Ay, sí. 2 libros al día vendidos son un éxito. Pues se han vendido como 29 y 30 y estamos a 29. Y yo sospecho que eso es un éxito. Sí, es bastante exitoso considerando que estamos hablando de, primero, de una antología de cuentos, de una editorial que no es la más conocida del planeta, y... No, pues Sí, esta ¿verdad? cosa, Sí. la publicidad. ¿O tú crees que Random vende por la calidad? ¿Cómo? Y ¿Eso lo otro lo cortamos? Ya, Mario, yo lo percibí. no era eso, pero creo que justamente el carácter del texto se debe descubrir con el lector real, y eso todavía no ha pasado. Imagínate si el lector real piensa en lo que está pasando en términos de lo que es una antología.
Yo creo que esto puede aumentar también, digamos, puede que se tome como cualquier libro. En todo caso hay que considerar que en Chile actualmente el problema del libro es que han surgido muchísimas editoriales, se publica mucho y eso es buenísimo, pero también las tiradas han disminuido, digamos, de esa época histórica en que se sacaban muchísimos libros y se vendían muchísimos libros, ya no es lo mismo, se ha repartido el campo. Entonces, por eso decía que tal vez 2 libros diarios era Sí, es un buen indicador. Sí. Bueno, pues. Sus palabras. ¿No? O sea, respecto a la recepción, no sé si te quieres atrever a dar tu top 3. No. Es lo que yo siempre le pregunto a la gente que lo lee, ¿no? Cuando preguntabas por la recepción. Y si bien hay consensos, la última persona que era mi amigo me sorprendió y ya no es mi amigo. ¿Ves? Por eso yo no quiero dártelo. No, por eso habla muy bien de la diversidad, de todo eso. Entonces, está bien. Pero tú has tenido mejores comentarios, o sea, comentarios más llanos, de gente más normal, no lectores Como empedernidos normal. como uno. Lector de a pie, la persona que Sí, entró. no, claro. Y claro, uno lee desde ya su bagaje cultural, Claro, literatura, eso ¿no? voy. Pero sí, he tenido amigos que lo leen y no sé, estudian muchas cosas distintas y claro, depende de todo lo que están viviendo ellos, su conocimiento previo, lo que más les gusta. Entonces, sí, eso habla muy bien de la diversidad del libro. Ese va a ser el gancho. el gancho para Gracias. la venta. ¿Usted no va a preguntar nada más? Yo sí, pero una cosa más en general. Ya. Por el tema del cuento, alguna vez estuvo con Carlos Alejandro Costamaña por su último libro de cuentos editado por Estudiando Mudo. Y hablando del tema del cuento, que por lo general no era mucho lo que se editaba referente a antología de cuentos. Eso fue el año pasado. Y hoy, este año, entre las grandes editoriales versus los independientes, ha salido mucha antología de cuentos. Sí. Hay un reempuje, hay un redescubrimiento en el cuento como género. Pregunto a ustedes. A mí O si me preguntan muy sí. hueona, ¿no? A mí me parece que Súper bueno. hay algo en la vida moderna que le viene muy bien al cuento, porque uno puede como... Es como lo mismo que pasa con las series, como que es un menor tiempo que le tienes que dedicar a la lectura y que te permite enchufarte y desenchufarte más rápido. Y me parece que eso viene muy bien, como sobre todo a la gente que, como que no sé, quizás quiere leer un ratito en la micro, o que quiere tener lecturas variadas y está leyendo varios libros a la vez, o como estas dosis pequeñas, me parece que tiene, o sea, yo veo una relación entre eso y la manera en que ahora vivimos nuestras vidas como más acelerada y más fragmentada, y me parece que por eso el cuento funciona bien, ¿cachai? Yo también tengo la sensación, que puede ser equivocada, que yo diría que como a partir del 2015 con la Paulina Flores como que pasó algo ahí con el tema del cuento y como que fue como que la gente se sorprendió porque le gustaba tanto ese libro y ahí como que yo no sé, igual ahí era más chica, pero tengo como la sensación que ese fue un libro que marcó algo importante para el cuento. La gente estaba como igual, mucha gente que no leía cuentos como que se sorprendió y dijo, oh, me gustan los cuentos, y ahí empezaron. Además que antes generalmente uno decía que escribía cuentos y a mí me decían como, literatura infantil, y yo decía, no, pero cuentos para adultos. Y como que no, era como, ¿hay cuentos para adultos? Como, Sí. ¿cachai? Como que no era una asociación, claro, lógica. Cuando decía cuentos Decía- para adultos pensaban que eran eróticos. Claro, como en el fondo tú le decías cuentos, pensaban como en La Bella Durmiente. Si tú le decías que era para adultos, era el Marqués de Sade. tío. Claro, era como algo muy extremo. 50 sombras. Y siento que ahora también está más normalizado el tema del cuento. ¿Tú qué opinas? Está buena la pregunta, ¿no? Sí, ¿no? Tiene que ver justamente con lo que decía la Caro, con la inmediatez del momento, del tiempo, ¿no? Que todo es rápido, Twitter, sí, pues justamente yo estaba leyendo, terminé hoy día, te comentaba arriba, una novela de Hemingway, 650 páginas, y me frustraba mucho yo mismo porque no terminaba nunca, ¿no? Porque claro, uno habitualmente se lee un libro, una novela corta en 3, 4 días,
Y esto se extendía y no terminaba, y decían, no puedo seguir con otro proyecto porque tengo que terminar esto. Entonces, claro, la inmediatez del hoy en día te obliga un poco a ir a lo breve, a lo preciso, a lo conciso, ¿no? Entonces, quizás estamos dejando de lado un poco las grandes novelas, sí, quizás del siglo XX, del siglo XIX, pero que son buenísimas igual. O sea, yo lo disfruté mucho, pero con esa tontera que tenía en la cabeza de que tengo que terminar rápido y hacer otras cosas, ¿no? Entonces sí, responde un poco a la inmediatez del hoy en día. Ahora a mí me frustra mucho eso, como que siento que antes los tiempos eran distintos, entonces tú te podías meter en una novela de 600 páginas y olvidarte y leer todo el día, y ahora es como imposible porque tu teléfono suena 800 veces al día, y el WhatsApp y el Facebook y el vecino que toca la puerta, y es como... no, o sea, es terrible. Y salir a correr. No, pero eso es un regalo. Pero yo de repente cuando leo, sobre todo cuando leo novelas, como que apago el teléfono, como que me doy un rato, digo ya, en verdad tengo 1 hora y media o 2 horas para leer y que nadie me moleste, y apago todo así, y me da lo mismo, si no es imposible. Y aparte está esa sensación de resolución, como decían, de que como terminar. Termináis. Hay como una, incluso hay gente que me ha comentado que les gusta el libro de cuentos porque dice que uno no se da cuenta de que está leyendo tanto, porque es como, oh, terminó, ya bueno, voy a leer el principio de otro, pero igual te queda pegado, entonces como una sensación de no estar leyendo tanto, así como esfuerzo de leer, pero igual estoy leyendo a varias páginas. Sí, claro. Bueno, una de las cosas que uno ve acá como librero es que hay mucha gente que comenzó leyendo cuentos básicamente porque era lectura de metro. Suena horrible, ¿eh? Suena horrible, pero no es tan horrible, porque esa gente que lo leía porque podía terminar el cuento en el trayecto, Yo creo bacán. de repente le empezó a tomar el gusto, empezó a buscar calidad y ya no leía, ya no iba a buscar un libro de cuentos. Quiero un libro de cuentos. Bueno, ¿cuál? Pero yo también pienso que ahora vienen a buscar algo más específico. esa forma como de ver el cuento como un género menor, yo tampoco estoy de acuerdo, porque creo que en el fondo en ese pequeño mundo también requiere una destreza que es súper valiosa. Es absolutamente distinta a la destreza que se requiere para escribir una novela de 600 páginas, ¿cachai? Pero igual hay un oficio ahí, hay cuentistas que son, no sé, Alice Munro, por ejemplo, que son joyeros, ¿cachai? Entonces, claro, siento que también hay quizás a veces se percibe al cuento como algo menor o algo más fácil, solo en virtud de que es más corto, pero no siento que esa sea la realidad, en verdad, del cuento así como género literario. Pero es una postura bien europea, porque los europeos prefieren otros géneros y el cuento realmente es el hermano despreciado de la novela y la poesía. Y el asunto es que solamente escribían los argentinos, los latinoamericanos, por ejemplo en Francia o en Estados Unidos hubo una época mucho cuento. Y lo otro es que yo no sé si se da cuenta la gente que el cuento involucra no solamente, yo rescato ahí lo que decía Borges, en el sentido que él añoraba esos textos antiguos en donde se cantaba y se contaba al mismo tiempo. O sea, en el contar estaba la poesía también, la música, al mismo tiempo se contaba. Y eso es posible solamente en el cuento. Sí. O sea, la novela no necesita apelar a recursos que así comprimidos, como que enfocan la concepción del límite, no es la de la novela, el problema del cuento, y cómo en ese límite es posible construir un mundo. Entonces, no es tan fácil, es decir, y suscribiendo lo que dicen ustedes, la cuestión del tiempo, o sea, realmente el mundo se está fragmentando tanto que también fragmenta la escritura, los modos de narrar. Entonces, por eso es que es tan agradable leer algo que de manera comprimida es capaz de suscitar un impacto en el lector, y eso lo hace el cuento solamente. Incluso las novelas están siendo más cortas, ¿no? Sí, de un tiempo a esta parte, sí, claro. Una novela larga tiene 300... Barico escribe novelas muy breves, por ejemplo. Y con él tenemos otra discusión. Ahí tenemos la discusión del que escribe lindo. Cuando la gente dice, no, pero es que Barico escribe lindo. Escribe lindo y cuenta lindo. Sí, muy bueno. Así que no es bueno.
¿What? Trata de escribir lindo tú. No sabe lo que escribe. No es bueno porque escribe muy lindo. Ese libro no es bueno, es lindo. Ya. Bueno, pero eso va a ser un tema para otro día. Gracias, chicos. No, gracias a ti por la invitación. No, si la idea era que ustedes contaran, que yo soy tan malo a contar, siempre me pegan de cumplir puntos al final. A los que nos están viendo, obviamente les recomendamos Todo se derrumbó. No solamente van a hacer un... Esperemos que todo salga caballero para que se escuche. Después se dedica todo esto. No solamente van a hacer un buen ejercicio de pensar y repensar lo que es la pérdida, el dolor o cualquiera de las variedades de esas dos palabras, sino que es simplemente un buen libro, con muy buenos autores que se la jugaron por destacarse, destacar su voz, que el editor los dejó que se destacara la voz y eso se agradece también. Es como si se llevaran 15 libros en uno. Lo van a pasar muy bien, les recomendamos Todo se derrumbó. Un aplauso para los chicos. Gracias.